Bien, vamos a ver una breve presentación sobre las razones financieras, mejor dicho, una introducción a las razones financieras, ¿ok? Esta presentación corresponde a las unidades curriculares de análisis de estados financieros y financiamiento de la empresa 1 de la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira, Venezuela. Lo primero que tendríamos que ver entonces es la definición de una razón financiera. Fíjense, la teoría dice que es una relación que se establece entre dos o más conceptos que integran los estados financieros. Es decir, una razón financiera no es más que la forma de relacionar dos o más partidas contables, ¿ok? Que pueden pertenecer a un mismo estado financiero o incluso pueden pertenecer a distintos estados financieros, como vamos a ver más adelante. Corresponde a los métodos de análisis vertical. Y es que en oportunidades anteriores nosotros vimos o se comentó que existían los métodos de análisis vertical y los métodos de análisis horizontal. Las razones financieras como tal forman parte de los métodos de análisis vertical, pues en principio el cálculo de las mismas implica la toma de información de diferentes partidas contables, pero de un mismo ejercicio económico. ¿Ok? Ahora bien, eso no significa que no se apoyen o no utilicen los métodos de análisis horizontal, y más adelante vamos a ver que de hecho se auxilian mucho, realmente toman mucho más sentido las razones financieras cuando se complementan con métodos de análisis horizontal. Entonces, tenemos, para resumir, una razón financiera es una relación entre una partida contable y otra expresada en forma cuantitativa. Eso también es importante, ¿no? Entender que las razones financieras son relaciones que arrojan un resultado cuantitativo, ¿ok? Ese resultado debe ser interpretado. Por ejemplo, supongamos que tenemos eh, una entidad que en su estado de situación financiera tiene en el activo corriente 70.000 bolívares y en el pasivo corriente 35.000 bolívares. Si quisiéramos establecer una relación entre esas dos partidas, pues ya estaríamos creando una razón financiera, partiendo del hecho de que la definición de razón financiera no es más que una relación entre dos activos, entre dos cuentas contables, ¿ok? Estamos relacionando entonces estos dos grupos contables, el activo corriente y el pasivo corriente. El activo corriente lo tenemos por 70.000, el pasivo corriente lo tenemos por 35.000. Eso arroja un resultado de 2. ¿Ok? ¿Qué es lo importante entonces con las razones financieras? Una vez que yo he establecido la relación, entender o comprender qué significa el resultado arrojado. Y entonces aquí entra en juego una cosa que se llama la interpretación de la razón. Y es que nosotros este 2 lo podemos interpretar de diversas maneras, pero siempre con el mismo sentido. Es decir, yo puedo decir aquí que ese 2 significa que el activo corriente es 2 veces el pasivo corriente. También puedo decir que se poseen 2 bolívares de activo corriente por cada un bolívar que se adeuda en el corto plazo. Y puedo decir que el activo corriente es un 200% del pasivo corriente. Cualquiera de estas interpretaciones está bien y significa lo mismo. ¿Ok? Entonces eso es importante en materia de razones financieras, que no hay una interpretación estándar, pero sí hay un único sentido, ¿ok?, de interpretación. Ahora, ¿para qué sirve una razón financiera? Bueno, una razón financiera sirve para auxiliar o sirve como asistente para identificar fortalezas y debilidades de una empresa, por cuanto indica, entre otras cosas, por ejemplo, cuánta disponibilidad de efectivo tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones, cuán razonable es su periodo de cobro, qué tan bien administrado está el inventario, cómo están siendo utilizados los recursos de la empresa y cuál es su estructura de capital. Eso lo dice McGuigan y Kretlow en el año 2001. ¿Ok? Entonces, a través de las razones financieras, constituidas como auxiliares para hacer análisis de negocios, yo pudiera conocer cosas como cómo se maneja el efectivo de una organización, qué tan razonables son sus periodos de cobro, o mejor dicho, sus periodos de recuperación de cartera, cómo se está administrando el inventario, qué tan rápido sale, qué tan rápido llega, cuánto tiempo dura en el almacén. Puedo determinar
cómo son utilizados los recursos, cómo es la estructura de financiamiento de una empresa, es decir, si los recursos están siendo aportados más por los socios que por los acreedores o más por los acreedores que por los socios. Todo eso a mí me va a dar una información que me va a permitir determinar fortalezas o debilidades de la entidad. Por otra parte, Besley y Brigham, en el año 2001, aseguran que la transformación de las cifras contables en valores relativos o razones, permite comparar la posición de una empresa con otra, aun si sus capacidades de producción son diferentes. Y es que otra de las grandes ventajas de las razones financieras, o quizás una de sus mayores fortalezas, reside en que determinar razones financieras le puede permitir a una organización compararse de forma más efectiva o de forma mucho más fácil con otras organizaciones, bien sea que estén en el mismo sector de negocio o bien sea que tengan tamaños distintos incluso, ¿ok? Pero también le va a permitir poder hacer análisis internos, compararse consigo misma. ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que las razones financieras pueden irse calculando periodo tras periodo y yo puedo hacer análisis comparativos. Entonces aquí es donde retomo aquello de los análisis, del método de análisis horizontal. El método de análisis horizontal a través de un análisis de tendencias permite a la organización hacer un mayor uso de las razones financieras o hacer un mejor uso de esa información arrojada por las razones financieras. Entonces, preguntan acá, ¿se toman decisiones basadas única y exclusivamente en las razones financieras? No, efectivamente no. Las razones financieras son otra fuente de información para tomar decisiones, pero deben ser complementadas con información adicional. ¿Por qué? Porque hay ciertas limitaciones que estas presentan. ¿Qué limitaciones tienen las razones financieras? Por ejemplo, no dan una imagen completa del estado de la empresa. Hay situaciones, hay hechos, hay eventos que no están contemplados por las razones financieras y que se analizan a través de otros métodos, a través de otras técnicas, entre otras cosas, ¿ok? Dado que es la relación de dos o más variables, se debe analizar con cautela para conocer el grado de intervención de cada variable. ¿Qué sucede? Cuando yo analizo o comparo o relaciono dos o más variables para generar una razón, no solo debo concentrarme en el resultado específico, sino que también debo ver cuál de esas variables hace que o impacta mayormente el resultado que yo obtuve. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando comencemos a detallar las razones que existen. El análisis de estados financieros por medio de razones no es más que una parte del análisis de negocios, ya lo decía hace un rato. Una sola razón en sí mismo es poco significativa. Y ya nos vamos a dar cuenta que no sirve tomar una sola razón y tomar decisiones con base en el resultado de una sola razón financiera. Debemos complementar con más razones e incluso con más técnicas de análisis. Para recordar, una sola razón en sí misma es poco significativa. ¿Cuándo viene a ser significativa? Cuando se le compara con algún estándar. Esta comparación puede hacerse, por ejemplo, con razones que ya ha emitido la empresa en periodos anteriores o con razones externas, que pueden ser valores referenciales de la industria o el sector de negocio en el que se mueve esa empresa, o pueden ser con valores de la competencia. ¿Ok? Entonces, hasta aquí una breve introducción sobre lo que son las razones financieras, que es importante recordar que es la relación que se establece entre dos o más partidas contables que pueden estar en un mismo estado financiero o en diferentes estados financieros, que en principio forman parte de los métodos de análisis vertical, pero que se complementan y toman mucho más valor y mucho más sentido cuando se aplican también métodos de análisis horizontal, ¿ok? Para su análisis a través de lo que se denomina análisis de tendencia, que no son definitivamente la única base para tomar decisiones dentro de una empresa. Estas deben complementarse con otras técnicas y otras informaciones de diversa índole, información administrativa, de información técnica, información de diversas áreas, para poder tomar decisiones y garantizar el resultado correcto. Sin más que agregar, entonces quedamos hasta aquí y en las próximas presentaciones vamos a comenzar a analizar los diversos grupos de razones financieras que existen.